Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Germán03. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Kote no Seiryu, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 11. Resurgiendo de las cenizas, el Fénix del Sur. Fu se sentó en el suelo mientras miraba sin rumbo en la oscuridad del árbol hueco, por lo demás, su santuario y, sobre todo, su hogar. No podía darse el lujo, como la gente normal del pueblo, de tener un apartamento o una casa agradable y cálida a la que pudiera llamar hogar. Todo lo que tenía era un fuerte subterráneo que residía debajo del árbol hueco. Durante 6 años había vivido allí, 6 años aislada. No tener ningún contacto humano aparte de obtener su suministro mensual de raciones de shinobi que trabajaba bajo el mando de Shibuki, disfrazarse, así como obtener ropa y herramientas ninja para las misiones. Para ella, eso era lo más deprimente que podía llegar a ser. Ella era una chunin y sería considerada una Tokubetsu Jonin o Jonin después de los años de entrenamiento a los que se sometió después de la muerte de Shibumi. Sin embargo, sabía que no obtendría ese rango en un lugar como este. No donde la gente la rechazaba como si fuera la bestia dentro de ella. Fu, después de todos estos años, perdió la esperanza en la humanidad. Lentamente comenzó a odiarlo y a arremeter con ira por el dolor que atravesó cuando era niña. Con el tiempo, ya no se sentía humana. Si no podía ser vista como humana a los ojos de quienes la rodeaban, aceptaría su destino y se convertiría en lo que la gente de Takigakure veía en ella. Se vio a sí misma como un demonio y actuó como tal. Ella estaba bien sintiéndose de esa manera. Su corazón estaba contento sabiendo que no tenía amigos y que no necesitaba ser aceptada por los demás. Aunque eso cambió pronto, por las palabras brotadas por una anomalía que había entrado en su vida. Naruto Uzumaki. Sin embargo, un Jinchuriki como ella, era el anfitrión del Kyuubi no Kitsune, el más fuerte entre los Biju. Habían pasado casi 2 meses desde que lo había conocido, desde que él le había hecho esa promesa de ir siempre a verla. Para su sorpresa y molestia, se mantuvo fiel a su palabra. Todos los días, el niño vendría a visitarla. Por supuesto, ella haría todo lo posible para ahuyentarlo, incluso yendo tan lejos como para luchar con uñas y dientes para sacarlo de las instalaciones que era el hueco interior del gran árbol. El Jinchuriki de ojos naranjas trató de que Naruto dejara de molestarla para que ella se quedara sola, pero la rubia era realmente persistente y tenía que darle crédito por su naturaleza tenaz y por mantener su propia palabra. Era infantil que un adolescente realmente se comportara de la manera que estaba mostrando con respecto a algo tan aparentemente sin importancia como verla todos los días. Era bastante admirable y, con una actitud a regañadientes, ella lo respetaba por eso y lo encontraba un tanto lindo en su forma extraña y acosadora. Aunque ella no lo admitiría abiertamente. Le había tomado la totalidad de su primer mes de visita para que ella se diera cuenta de que incluso sus intentos diarios de matarlo para lograr que abandonara su santuario, que él no se detendría, y que no se quedaría solo y morir debido al estúpido Kyuubi. Como resultado, decidió dejar de molestarlo y concentrarse en su deber de proteger la reliquia de Takigakure. Sin embargo, admitiría que había algunas ventajas en tener la compañía del Jinchuriki rubio. Él traería comida, especialmente su postre favorito de helado de chocolate una vez que lo descifrara. Simplemente siguió con la idea de que cuando las chicas estereotipadas estaban deprimidas o solas, comían algo de chocolate, y como tenía la suposición infantil de que a todos les encantan los helados, bueno, digamos que acertó. También le contaba historias sobre la vida en su pueblo cuando estaba allí y algunas de las historias que tenía de sus viajes durante su entrenamiento. Ahora, aunque no parecía interesada en sus historias, no podía evitar sentir algo de envidia por ellas. Hacer amigos, viajar fuera de su propio pueblo. No pudo evitar sentir celos por otro Jinchuriki como ella, viviendo la vida que siempre soñó. Ser aceptado por los demás. Sin embargo, había inconvenientes en tenerlo cerca. Él era molesto y molesto, constantemente le hacía preguntas sobre su vida y sobre cómo era su biju, Chomei. ¿Cuál era su comida favorita además del helado de chocolate? ¿Conocía a sus padres? ¿Qué tipo de genética le dio los ojos anaranjados?
¿Por qué usaría el blanco como color de su atuendo si iba a asesinar personas en la oscuridad? Ese era muy hipócrita de su parte, ya que recordaba cuando le contó que llevaba puesto el mono naranja neón. En general, la presencia de Naruto era muy problemática, parecía una palabra adecuada en su opinión. La shinobi Taki de cabello menta suspiró cuando su pensamiento se alejó un poco de la rubia y miró a su santuario. Si bien su hogar estaba en un lugar aislado, eso no significaba que el shinobi que la odiaba no encontraría su hogar. La Jinchuriki femenina sabía que, tarde o temprano, tendría que mudarse a uno de sus otros refugios subterráneos para que el shinobi perdiera sus huellas. Esta era una de las razones por las que odiaba a Shibuki. Carecía de la voluntad y el aura de autoridad que tenía su padre, la capacidad de sujetar a su shinobi con una correa. Mientras obedecían a Shibuki sin dudar, mientras lo esperaban de pies y manos, él agarró las correas sin apretar. A diferencia de su padre, les daría varias advertencias, algo que su padre no le dio al shinobi. Shibumi los habría golpeado físicamente, los habría suspendido sin paga, les habría sellado el chakra o les habría dado 10 latigazos en la espalda. Lo más raro que haría Shibumi sería matarlos, aunque esto solo le sucedió a un puñado que fue demasiado lejos al agredirla cuando era una niña. Sin embargo, sabía que Shibumi solo tendría que hacer eso si fuera realmente necesario. Taki solo sostenía un puñado de Jonin, y en ese momento, él era el único shinobi de clase S verdadero antes de morir bebiendo el agua del héroe. Shibumi era como un padre para ella, y aunque respetaba a su difunto padre sustituto, nunca pudo respetar a su hijo. Ni siquiera podía tocarla con un dedo en términos de destreza en la lucha, un Jinchuriki que debería haber sido hecho por Jonin hace años. Sus emociones nublaron su percepción del mundo exterior y sus pensamientos se entorpecieron en lo más profundo de su conciencia. El costo emocional de las personas que abusaron de ella en el pasado le provocó estrés postraumático. Podía ignorarlo, y aunque el dolor había disminuido con los años, el sentimiento de ira y envidia le trajo esos vagos recuerdos de personas que la maltrataban verbalmente con dureza. Fuera de aquí, demonio. Nadie te quiere cerca, estúpido niño demonio. Deja este lugar ahora, puta demonio. Fu, sintiendo la intensidad de los recuerdos, sostuvo su cabeza con pánico y sintió que una ola de ansiedad invadía su ser. Durante años la habían llamado así y muchas más. Durante años había sido condenada al ostracismo por la sociedad Taki y pronto se le ocurrió que era un demonio, un monstruo con forma humana. No, tú no eres. Los ojos naranjas se abrieron cuando la imagen y las palabras del Kyuubi Jinchuriki reemplazaron a la horrible que luchó por mantener reprimida. Continuó viendo imágenes vívidas de la rubia y solo pudo hacer una pregunta que cruzó por su mente. ¿Por qué? ¿Por qué era diferente a ella? ¿Qué lo había hecho volverse como era y no caer en el mismo estado que ella o los otros Jinchuriki como ellos? ¿Por qué fue él el afortunado? ¿Por qué? Ella murmuró. Babum. Un ligero resplandor púrpura emanó del objeto sagrado que Shibumi le prometió salvaguardar. Dio un sonido de baja vibración que sonaba como un latido del corazón. El brillo murió, pero estalló una vez más mientras resonaba con las emociones del Jinchuriki emocionalmente inestable. La Nanabi Jinchuriki, perdida en su pánico, se detuvo en sus pensamientos, las emociones estallando. Su ira, su envidia, todo salió a la superficie. Las familias de las personas en Taki, el optimismo de la Jinchuriki rubia, la enojaba ser ella lo que era diferente. Que ella era la única que estaba sola. Quería saber por qué estaba sola. Quería saber por qué él estaba tan malditamente feliz a su lado, y ella no tenía familia. Su ira profundizó en el chakra de Nanabi y sus ojos brillaron de un amarillo claro y gritó. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué soy el único que sufre? Gritó de ira, celos y, sobre todo, tristeza. Ella nunca había sentido estas emociones en años y fue solo después de conocer a Naruto que estas emociones regresaron a ella. La presa se había reventado y la inundación fluyó con un poder asombroso. Continuó gritando antes de golpear repetidamente el suelo de madera. ¿Por qué? Con cada grito, golpeaba el suelo con más y más fuerza hasta que la madera gruesa comenzó a agrietarse y romperse. Babump. Babump. El brillo de la luz se había intensificado. Las grietas alrededor de la esfera se mostraban a medida que el sello que la cubría se estaba devorando lentamente. La luz fluía de las grietas y un sonido bajo reverberaba fuera del orbe. De repente, la energía comenzó a salir lentamente de él. El paisaje mental de Fu. Chomei abrió perezosamente los ojos dentro de su cabeza cubierta por un exoesqueleto. Una perturbación lo había despertado en las profundidades de su jaula.
El nanabino Kabutomishi gruñó mientras se levantaba, sus alas zumbando vibrantemente. El escarabajo Kabutomushi bajó la cabeza y emitió un silbido bajo. Al principio había pensado que eran los frecuentes gritos de ira de Fu, pero podía sentir algo más allá de eso, algo peligroso dentro de la misma habitación que Fu. Cerró los ojos y se concentró en sincronizar los sentidos de Fu con los propios, mientras su chakra fluía a su alrededor. Solo tomó una cuestión de tiempo descubrir de dónde venía. Después de unos momentos, Chomei pudo sentir claramente la energía desde dentro de su prisión y miró hacia arriba. Zumbó con una ligera preocupación. No había sentido este tipo de energía antes. Era extraño para él en sus 600 años de vida. Lo que es más, la energía en sí misma era de naturaleza maliciosa, indómita y salvaje, y para empeorar las cosas, fue atraída por su propio chakra. Chomei había liberado su chakra del sistema de Fu antes de que pudiera tomar más de él, pero no había intentado persuadirla para que lo dejara. Cada vez que lo había hecho siempre había terminado en fracaso. Pon tu trasero en marcha, niña. Shibumi te dejó un regalo que no tiene buen carácter. Dijo mientras se retiraba a los recovecos de su prisión. La ira de Fu aún se aferraba, pero solo tomó unos minutos antes de que la ira que estaba reteniendo tan profundamente se calmara. La kunoichi de cabello menta se dio cuenta del brillo de la esfera junto con el hecho de que emitía un fuerte sonido parecido al latido del corazón que resonaba en las inmediaciones del árbol hueco. El caparazón rocoso de la esfera estaba cerca de liberar la energía, lo único que frenaba su liberación era la formación remanente del sello que la mantenía a raya, a pesar de que el poder mismo lo devoraba lentamente. Fu solo tardó unos segundos en moverse, pero cuando lo hizo, las últimas hebras del sello se deterioraron y la esfera quedó envuelta en una luz violeta que pareció estallar, atravesando a Fu y empujándola al suelo con fuerza. Tremenda fuerza. La energía había atravesado la gruesa estructura del árbol, cortándolo como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, y entró en el exterior. En unos momentos, la luz se apagó y pronto la habitación se volvió a oscurecer una vez más, y la única forma de luz que entraba en el área era la luz del sol que provenía del agujero recién formado. Fu gimió sobre su espalda antes de toser con fuerza, tomando profundas bocanadas de aire en sus pulmones. La fuerza había expulsado el aire de sus pulmones y también experimentó un poco de reacción violenta cuando su cabeza golpeó el suelo, lo que provocó que su vista se desorientara un poco. Después de unos minutos de recuperar el aire en sus pulmones, levantó la parte superior de su cuerpo del suelo y colocó una mano sobre su cabeza. Uf, siseó mientras se frotaba la parte dolorida de su cráneo. ¿Qué fue eso?, murmuró antes de mirar alrededor del árbol. No podía ver de dónde procedía la luz, pero fuera lo que fuese, ya no estaba. Se inclinó hacia adelante sobre sus rodillas y tosió unas cuantas veces más, liberando cualquier material extraño que se le hubiera metido en la garganta. Mientras se movía, sintió fragmentos de una especie de masa sólida debajo de la palma de su mano izquierda. Levantó la mano y se concentró en el fragmento, sus dedos sintieron la textura. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que el fragmento era en realidad una pieza de la reliquia de piedra que se suponía que debía proteger. Sintió que el pánico crecía dentro de su pecho y miró alrededor del área para notar los restos de fragmentos rotos alrededor del lugar. Ella solo miró fijamente, sin moverse mientras sentía lágrimas en sus ojos, casi intentando forzarse a salir. Había fallado en su misión de proteger la esfera, le había fallado a Shibumi. Koo. Las orejas de Fu se crisparon por el sonido que había resonado en la vecindad. Levantó la cabeza y siguió escuchando el suave llanto entre las sombras. Sus ojos anaranjados se enfocaron en las sombras solo para encontrarse con un par de ojos amarillos brillantes. Los orbes brillantes le devolvieron la mirada, sin pestañear. Una gota de sudor se deslizó por un lado de su cara mientras miraba los ojos redondos y amarillos. Sus instintos le decían que huyera, pero sus sentidos estaban embotados, relajados por alguna razón, como si no estuviera en peligro en absoluto. Fu se sentó erguida mientras mantenía sus orbes anaranjados fijos en los amarillos dorados. Se inclinó hacia la izquierda y luego hacia la derecha, observando que los ojos seguían el movimiento de sus ojos. Después de unos momentos los ojos se cerraron y un suave suspiro brotó de donde estaba. Una nube baja de polvo púrpura se había esparcido por la habitación y se acercó a Fu. La hembra había olido suavemente antes de estornudar y frotarse la nariz. La mujer de cabello menta abrió los ojos para ver la forma de la criatura que se movía hacia ella. De las sombras, la criatura había salido de la esquina y la débil cantidad de luz solar que entraba en el árbol que se regeneraba lentamente revelaba su forma.
Su cuello medía 2 pies de largo, cabeza y forma de pájaro. Su cuerpo estaba protegido por un tipo de capa dura, que era idéntica a un caparazón de tortuga, pero no era de naturaleza reptiliana. No tenía piernas, pero poseía 6 tentáculos que habían ayudado a mover a la criatura hacia Taki Kunoichi. Ahora estaba más cerca de Fu, con la cabeza apoyada en su regazo. La criatura emitió un suave gorgoteo como si quisiera comunicarse con ella, pero era algo que ni siquiera Fu sería capaz de entender. Fu había mirado a la criatura sin boca y lentamente colocó una mano sobre su cabeza. No respondió al peligro y, lentamente, Fu frotó suavemente la parte superior de la cabeza de la criatura. Emitió un ligero arrullo de placer, lo que le permitió a Fu sonreír ante su comportamiento. «Eres un extraño», ella comentó. «No he visto nada como tú antes», le dijo a la criatura que la miraba. «Me pregunto de dónde vienes». La mirada del Jinchuriki fue rápidamente al revestimiento de su cuerpo y sus ojos se abrieron cuando notó marcas en su cuerpo, marcas que habían sido idénticas a la fórmula del sello que se había colocado en la reliquia de piedra. Extendió la mano para tocar las marcas, pero se detuvo lentamente al recordar algo de hace mucho tiempo. Cuando Shibumi le dio la misión de proteger la reliquia. Escena retrospectiva. Shibumi se sentó afuera frente a la cascada más grande de la aldea, que había sido rodeada por arroyos que caían de menor tamaño. Observó el agua cristalina que brillaba como diamantes a la luz del sol. En la mano del gran hombre, sostenía una esfera negra que previamente había estado apoyada en el suelo. Lentamente, lo sostuvo en dirección a una joven Fu de 9 años que se había sentado frente al shinobi mayor con su chaleco antibalas de Chunin a su lado. Fu miró el orbe y se detuvo mientras miraba a Shibumi, quien habló en voz baja y áspera. «Fu, tengo una misión para ti. Una misión tan terrible que creo que eres el único que puede hacer esto. Es una misión de clase S». Él la miró con ojos oscuros, la expresión seria nunca abandonó su rostro. «Necesito que protejas a este Fu». Empujó la roca de obsidiana más cerca de ella. «Cuídalo con tu vida». Fu miró la esfera y se detuvo. «Shibumi-sama, ¿ya te has vuelto senil?», preguntó el niño shinobi. «Me estás pidiendo que proteja una roca». «Una roca. ¿Quién le da a un chunin una misión de clase alta para proteger una roca? No es una roca, Fu». Fu se estremeció ante su tono estricto y lo miró. Podía ver la mirada en sus ojos mientras miraba hacia la cascada. Estaban llenos de una mezcla de emociones como miedo, preocupación, arrepentimiento y una pizca de remordimiento. No entendía qué había hecho que el líder de Taki actuara de manera tan extraña, pero había algo que lo había estado molestando, más que nada, había estado involucrado con esta roca. El líder de Taki se pellizcó el puente de la nariz y respiró hondo para calmarse. «Eso no es una roca». Shibumi habló con un tono mucho más tranquilo esta vez. «Es algo sagrado para nosotros, más sagrado incluso que el agua del héroe que tenemos en nuestra posesión». Los ojos de Fu se agrandaron. «¿Más importante que el agua del héroe?», ella preguntó con sorpresa. Shibumi asintió y apoyó la piedra entre él y Fu. «Lo es, pero este tesoro también es peligroso. Contiene una historia que es más oscura que las historias de cualquier guerra shinobi». El gran hombre cerró los ojos y relajó su cuerpo mientras suspiraba. «Hay una historia que me contaron cuando era un niño. Mi padre me la había contado, al igual que su padre antes que él. La historia se remontaba a cuando se formaron las naciones elementales, una historia que aún yo no había creído cuando tenía tu edad», dijo mientras miraba a Fu. «Hace mucho tiempo, había una criatura mítica que vagaba por esta tierra. Se alimentaba del chakra de todas las criaturas vivientes para mantenerse con vida. Era de un tamaño enorme, emitía un poder inmenso que ningún shinobi podría haber sentido desde entonces. Los días de las grandes guerras de clanes. Era agresivo hasta la médula, salvaje, y siempre devoraba la vida a su alrededor. Quemó la vida salvaje con el poder que tenía y nadie pudo vencerlo. Todos los que intentaron habían fallado y cayeron rápidamente a sus muertes. Pero no eran shinobi poderosos como tú, ¿no es así, Shibumi?». El hombre sonrió. «¿Entiende esto, Fu? El mundo shinobi en esos días del pasado era duro, brutal y verdaderamente salvaje más allá de lo que he visto en mi vida. Diría que muchos shinobi en el tiempo de la leyenda eran mucho más fuerte que yo, más fuerte incluso que algunos de los Kage de hoy. Shinobi que eran fuertes y habían caído bajo el poder de la bestia es algo para comprender solo en la imaginación. Aunque no entiendo», Furu inclinó su cabeza lindamente en confusión. «¿Cómo puede desaparecer algo tan poderoso si no puede ser asesinado por medios naturales?». Ella lo miró, confundida con los detalles de la historia. «Es cierto, no se podía matar».
Miró la piedra. Sin embargo, puede haber otros métodos en los que uno podría someter a la bestia. Una razón es bastante simple e irónica. Una persona ha usado el mismo método que es muy similar a su compañero dentro de usted. Sellaron a la bestia. Los ojos de Fu se abrieron cuando miró a Shibumi y apretó el puño al pensar en el método. A veces había deseado que las artes del sellado hubieran desaparecido hace mucho tiempo, pero eso sería decir demasiado. Fu conocía las historias de cómo había actuado la bestia con cola en la naturaleza, pero no podía escuchar la ignorancia de la gente. Había hablado con Chomei antes y, por breve y poco amistoso que fuera, podía entender por qué él sería agresivo con ella. Era un ser de puro poder. Fue la ignorancia de la humanidad, temer lo que no entendía y por instinto, lo atacaría sin dudarlo. Fu hizo una pausa mientras miraba a Shibumi antes de mirar hacia abajo y mirar la esfera. Entiendo, pero ¿qué es lo que hace que este rock pesado esté conectado con la historia? No parece que sea una clave. Eso es porque no es una llave Fu, porque lo que estás sosteniendo es la misma bestia sellada dentro. El líder de Taki miró la expresión de sorpresa y miedo de Fu y soltó una pequeña risita. No te preocupes Fu, creo que no tienes nada de qué preocuparte. Mi antepasado de hace muchos siglos se enfrentó a la criatura y la selló con un poderoso sello que fue forjado por un clan maestro de maestros del sello que fue hecho para durar siglos. Como puede ver, ha estado resistiendo bastante bien. Tenía la esperanza de que esto debilitaría a la bestia lo suficiente como para que cuando fuera libre, la gente del futuro pudiera golpear a la bestia en su estado más débil. Durante siglos, mi familia ha velado por esto con su vida. El hombre corpulento colocó su mano sobre la cabeza de Fu mientras la frotaba. Pongo este deber bajo tu cuidado como la última misión que te doy, Fu de Taki. Jinchuriki de Nanabi no Kabutomushi, y tataranieta de nuestro primer líder y el primer Jinchuriki de Nanabi, Nanao-sama. Fu miró a Shibumi y se detuvo mientras ella lo miraba fijamente. Tu último. El hombre no hizo ningún movimiento. Él solo mostró una sonrisa triste. Le confiaría este deber a mi hijo, pero sé muy bien que él no será lo suficientemente fuerte para manejar este deber, incluso si es un rito familiar. También tengo miedo de no estar allí cuando se necesite el tiempo para destruir a esta criatura una vez que el tiempo sea necesario. Por lo tanto, te estoy confiando este rito a ti, a la única persona en la que más puedo confiar y a la única persona que puede tener el poder de someter a esta criatura. ¿Puedo confiar en ti en esto? Fu miró al hombre de mediana edad mientras la miraba a ella. La mirada en sus ojos contenía honestidad y verdad, y por primera vez en su vida, había sentido que había ganado un nuevo propósito en lo que sentía que era su vida sin sentido, algo que era más importante que ser ella misma. Jinchuriki de Nanabi, ese sí. Exclamó mientras miraba al hombre mayor con emoción. Shibumi asintió, aceptando sus palabras y permanecería en sus pensamientos hasta el momento en que muriera protegiendo a su aldea de la ira de los ninjas rebeldes que intentaron apoderarse de la aldea. Fin del flashback. Fu miró a la criatura en su regazo y se detuvo. Ella lo miró con sus ojos naranjas sin pupilas y el monstruo miró su espalda derecha con ojos amarillos brillantes. Fu no había hecho ningún movimiento en absoluto para darle al monstruo un repentino instinto de que ella era una amenaza. Lentamente, la kunoichi movió su mano hacia su bolsa y lentamente metió su mano dentro para agarrar un kunai. Sin embargo, en el momento en que movió la mano hacia la bolsa, notó que los ojos de la criatura pasaban de un amarillo brillante a un violeta brillante. Estaba confundida antes de escuchar el sonido del metal siendo desenvainado. Se congeló, el sudor frío goteaba por su frente mientras tragaba pesadamente. Lentamente, Fu se volvió y vio a 3 hombres en la oscuridad. Parecían shinobi por la mirada fría de sus ojos y el armamento pesado que poseían. ¡Demonio! Susurraron en voz baja mientras miraban a Fu con ojos muertos, moviéndose constantemente hacia ella. Fu se alejó de la criatura mientras ella se alejaba de sus agresores, sacando el kunai que estaba a punto de usar contra la extraña criatura. Apretó los dientes mientras apuntaba con su espada a las figuras envueltas en sombras. No me hagas matarte. ¡Demonio! Susurraron una vez más y justo antes de que pudiera reaccionar, se trasladaron a la sombra y la atacaron. Morir. En ese momento todo lo que Fu podía ver era verdadera oscuridad. Con la naturaleza fría de las entidades que la rodeaban, se sentía sola y aislada. Ella actuó sobre estos sentimientos y se agarró la cabeza, gritando en voz alta y soltó una onda de choque cuando su chakra latía dentro de los límites del árbol. Ella desgarró a sus atacantes, haciéndolos pedazos.
Lanzó un poderoso golpe hacia abajo en el cráneo de uno, su puño cubierto de exoesqueleto de chakra se estrelló contra el hueso y permitió que la sangre fluyera de la herida. Luego agarró al atacante y levantó la rodilla para aplastarla contra el estómago de su compañero Taki Shinobi antes de arrojar el cuerpo contra su segundo oponente. Los dos chocaron uno contra el otro, solo para que Fu apareciera por encima de ellos, aplastando sus pies contra sus pechos, rompiéndoles las costillas y empalando sus pulmones con los huesos. El atacante final fue a atacarla por la espalda, pero Fu simplemente se dio la vuelta y atrapó al agresor por el cuello. ¡Demonio! 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 El atacante siguió susurrando, como si fuera un mantra. Así es. Fu gruñó mientras asfixiaba al agresor y luego lo sentaba a horcajadas. Ella agarró el cráneo del oponente, sus pulgares desgarraron sus ojos mientras los apuñalaba en las cuencas de sus ojos. Sin embargo, siguió cantando la palabra demonio una y otra vez. Soy un demonio. Y con un estallido final de chakra y la aplicación de presión, la materia gris y la sangre salpicaron el suelo cuando Fu aplastó el cráneo de su atacante. Fu luego procedió a golpear continuamente la cara de su oponente, la sangre cubriendo sus nudillos con cada golpe. La criatura en la habitación con ella observaba, mirándola con ojos oscuros y calculadores. Luego emitió un suave sonido de interés una vez que vio chakra rojo burbujeante envolviendo el cuerpo de Fu. Kamina apoyó la cabeza sobre sus patas mientras observaba a Naruto entrenar a través de la visión del joven. No hace falta decir que el Raiju estaba complacido con el rápido desarrollo de la rubia en los últimos 2 meses. Durante el corto tiempo en que el chico rubio había residido en Takigakure, Kamina había creado un duro regimiento que, con suerte, aumentaría la capacidad del chico para dominar las técnicas de su linaje, así como acortaría el proceso en el que tendría que esperar para poder hacerlo. Para que el joven Jinchuriki use tentón correctamente sin cometer errores imprudentes. El Raiju habría debatido si el intento exitoso de la rubia de usar a tentón fue o no su potencial oculto o simplemente pura suerte. Sin embargo, la bestia relámpago aún mantenía abierta la opción de que posiblemente fueran ambos. Después de todo, él era un ser sobrenatural. La bestia había visto a Naruto hacer varios regimientos diferentes con sus clones, haciendo una parada de manos con 2 dedos infundidos con chakra del rayo, varios ejercicios de entrenamiento de hojas y cascadas para dominar completamente su elemento viento, completando varios katas para retener la memoria de cada paso en cada uno de sus estilos de lucha, estudiar estrategias de batalla basadas en viejos cuentos de guerra para mejorar su mente para la guerra táctica con el fin de crear mejores estrategias y, por último, la meditación para que el rubio pueda encontrar la paz consigo mismo y liberar cualquier agitación emocional dentro de él para que pueda encontrar la iluminación. En general, hubo aproximadamente 700 clones haciendo estos regimientos durante los últimos 2 meses. El ritmo de progreso de la joven rubia ha sido uno que el Raiju no esperaba que fuera. Naruto era un verdadero trabajo, dentro y fuera del área de entrenamiento, y Kamina estaba orgullosa de su alumno por serlo. Si bien era un perfeccionista con respecto al entrenamiento de Naruto, eso no significaba que no se preocupara por el chico y que no esperaba que su estudiante fuera colocado en un pedestal después de completar su entrenamiento. Kamina sabía muy bien que cuidar al niño, entrenarlo y ayudarlo a crecer, lo hacía sentir algo parecido a un parentesco con Naruto, por lo que sintió un gran orgullo y respeto por su joven alumno a medida que continuaba creciendo a pasos agigantados. Aunque eso no era lo que estaba actualmente en la mente de la criatura legendaria. Por mucho que se preocupara por el chico, también se preocupaba por cosas fuera de nuestro héroe rubio. La piedra en forma de huevo que el Nanabi Jinchuriki protegía era algo viejo, asqueroso, algo que había recordado hace mucho tiempo durante el tiempo en que los dioses lucharon contra el Kaiju. Era algo que pensó que nunca volvería a sentir, pero lo hizo. La primera vez que lo sintió fue con Gojira, pero Naruto había domesticado a la bestia, por lo que la criatura se había vuelto más dócil, posiblemente debido a la naturaleza cariñosa de Naruto más que al hecho de que Naruto dejó ir al joven Kaiju. Sin embargo, este sentimiento era más antiguo que Gojira. Era vil y agresivo, algo que le hizo querer destruirlo mientras tenía la oportunidad y había pocas cosas que pudieran hacerlo sentir de esa manera. Lo que sea que residía en lo que el Raiju supuso que era un nuevo, era viejo, casi tan viejo como él, y era peligroso que saliera. Pareces estar pensando profundamente allí, Raiju. Tendría cuidado con eso.
Una voz estalló cerca de la bestia del trueno. Kamina se volvió para ver al Bihulu dentro de la jaula y sonrió al ver la sonrisa arrogante en el rostro del zorro. Si sigues frunciendo el ceño, tu cara seguirá siendo así. El Raiju solo resopló antes de mostrar una leve sonrisa. Me aseguraré de prestar atención a esas palabras. Después de todo, no me gustaría parecerme a tu gruñón en el corto plazo. Kamina dijo mientras se reía entre dientes cuando recibió un gruñido de Kurama. Los dos permanecieron en silencio. Kurama mantuvo los ojos cerrados y frunció el ceño antes de abrir uno de sus gigantescos ojos carmesí y sonreír. Entonces, ¿vas a decírmelo? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Kurama se burló. No te hagas el tonto conmigo, Raiju. Sé que algo te llamó la atención cuando entramos en ese árbol y seguro que no fue el otro Jinchuriki o el insecto, Chomei. El zorro estiró sus extremidades dentro de su jaula mientras miraba a la figura canina más pequeña. Esa piedra, o lo que sea, te llamó la atención. Dijiste que era malvada y, sin embargo, ni siquiera yo pude sentir malas intenciones saliendo de ella. Kamina gruñó mientras entrecerraba los ojos. ¿Te gusta entrometerte mucho en las cosas, no? Vivía dentro de un niño que se convirtió en un idiota antes de conocerte. Además estoy atrapado aquí dentro, así que entrometerme sería lo único que podría hacer para entretenerme, así que demándame. La bestia gigante de 9 colas dijo mientras miraba a la bestia del trueno y fruncía el ceño. ¿Ahora me vas a decir o qué? Preguntó el Yoko. Kamina miró al Bihuu, cerró los ojos y resopló. La piedra es un huevo. ¿Qué tipo de criatura hay dentro? No estoy seguro de qué es, pero tengo mis suposiciones de que lo que sea que haya dentro no es amistoso. Está enojado y quiere sangre. La bestia divina se convirtió en su forma bípeda mientras se sentaba entrecruzada antes de hablar una vez más. Tenía muchas teorías sobre lo que pudo haber sido. Un espíritu humano, un remanente de chakra que residía en el Jubi hace mucho tiempo, chakra de otra fuente, un dios caído y, por último, un kaiju. Sin embargo, dijiste que podrías no sentir ninguna intención malvada que salga de esa piedra me permite cortar mis sospechas de que sea un espíritu humano, así como un remanente del Jubi. No existen muchos dioses hoy en día, ya que los que sobrevivieron durante los últimos 1000 años han pasado por reencarnación, se han debilitado considerablemente o se han desvanecido. La energía no se parece a ningún dios que haya conocido o conozca. Sin embargo, a pesar de ese pensamiento, pensé que si tú lo hubieras sentido también, habría sido extraño para ti, pero la fuerza, la emoción que queda de un dios caído antes de volverse loco sigue siendo fuerte, así que mi única opción tendría que ser, un kaiju. ¿Un kaiju dices? ¿Cómo es el lagarto enano? Era una pregunta que no requería respuesta. Kurama golpeó sus garras pensando mientras las palabras del Raiju despertaron el interés del enorme Bihuu. No debería ser posible, habría sentido las emociones que estaba llevando. Kamina negó con la cabeza, no estés tan seguro. Los kaiju son diferentes de otras entidades que han vivido en el mundo y, por más inteligentes que sean, son solo animales. Sin embargo, también son más que eso. Ellos son fuerzas de la naturaleza. Si bien pueden ser emocionales, el instinto primordial supera todo, por lo que probablemente no puedas sentirlo a menos que estés fuera de esta jaula. Las emociones pueden ser insignificantes para un kaiju y tienen muy pocas razones para atacar a otros kaiju a menos que sea por ciertas razones. Kamina levantó 2 garras. Para luchar por el territorio, el dominio o para alimentarse. Habían encontrado a los humanos insignificantes, excepto por los pocos que los consideraban una amenaza o tenían un propósito. Esos muy pocos eran los que debían tener cuidado porque mostraban una emoción poderosa. Lo que significaba peligro para muchos. Solo puedo recordar algunos que sostuvieron eso, sin embargo, hay uno que sigue siendo de interés. La ironía de la situación sería que esta región habría sido su territorio, es decir, si mis suposiciones son correctas. Un kaiju que es infame. HMPH, uno pensaría que durante mis años como parte de Jubi habría recordado a kaiju, y mucho menos a uno en esta parte de las naciones elementales. Eso fue porque muchos se escondieron o hibernaron. Sin embargo, este era diferente. Provenía de otra tierra. Kurama levantó una ceja inexistente ante eso. Después de que se selló el Jubi y después del fallecimiento de Rikudo Sennin, Kamina entrecerró los ojos. Habría pensado entonces que eras un enano, que no habrías estado prestando mucha atención a nada fuera de tu círculo íntimo. Kurama gruñó. Solo tú pensarías eso, deidad menor.
Muchos de mis hermanos podían manejarse solos y los pocos que necesitaban mi ayuda solo me siguieron hasta que pudieron cuidar de sí mismos. Chomei fue uno de los pocos que me siguió incluso mutuamente. Conversaron conmigo hasta que fuimos mayores. El ojo solitario del zorro se entrecerró mientras miraba los ojos azul pálido de Kamina. Ahora habla, ¿qué es este miserable kaiju? No fue miserable como era famoso. Trajo miedo a todas las cosas en la vida. Se podría decir que era algo así como el Hurubí, pero significativamente diferente. Absorbía energía, por lo que absorbía chakra de humanos y animales para poder crecer más fuerte y mantener su vitalidad. Si no me equivoco, fue durante 50 años que trajo la tiranía a los humanos en estas partes antes de que fuera capturado. Kamina agachó la cabeza una vez más y lo pensó un poco más. Se llamaba el Fénix del Sur, pero no se parecía en nada a un fénix ni a Susaku. El verdadero nombre de la criatura, que conozco bien, era Iris. El zorro tarareó mientras colocaba su garra índice cerca de sus caninos. Iris, suena estúpido para mí. En cierto sentido, sería, pero su nombre significa algo que todas las criaturas necesitan: la capacidad de ver. Necesitas la vista para ver el mundo que te rodea, para ver el nacimiento de la vida y su pérdida. Iris, este kaiju significa el ojo de la vida, supongo, si eso tiene sentido. Supongo que tiene sentido. El ojo de la vida, esa criatura necesitaría energía como su ojo para ver la luz de la vida, de lo contrario la oscuridad lo reclamaría. Kurama se frotó la barbilla e hizo una pausa. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si ese huevo fuera, de hecho, Iris? Kamina se detuvo por un momento mientras miraba hacia abajo pensativo y asintió lentamente. Sinceramente, estaría preocupado. Kaiju no podía ser asesinado por manos mortales en los viejos tiempos y dado que Iris era un kaiju poderoso en su día, sospecho que cuando regrese será considerablemente más débil en comparación, por lo que es posible que podría ser asesinado antes de que pudiera crecer completamente. Kurama estaba a punto de decir algo una vez más antes de que apareciera la voz de Naruto. Ese, ¿sabes? Es realmente, NGH, no ayuda a mi entrenamiento si ustedes están hablando, pensó Naruto, quien sostenía su mano en posición mientras entrenaba el chakra del rayo. No puedo concentrarme bien. Oh, lo siento, ¿quieres un pañuelo? Porque estás sonando como una pequeña perra en este momento. Dijo Kurama mientras le resoplaba al rubio. Oh, jodidamente maduro, abrigo de piel demasiado grande. ¿Por qué no vuelves a lamerte las bolas? Oye, yo no hago eso. Total mierda barra total mierda. Tanto Kamina como Naruto le dijeron a Kurama, dejando que el zorro rugiera de agitación mientras golpeaba con su pata delantera en el suelo mojado. El gran zorro de 9 colas gruñó ante su humillación y vergüenza mientras extendía su mano para mostrar sus afiladas garras y una sonrisa maníaca desde dentro de su jaula. No puedo esperar para hacerte mi personal, Kurama. El zorro gigante había hecho una pausa en su diatriba cuando escuchó la voz de Chomei gritarle con un sonido de preocupación. Kurama levantó la cabeza y sonrió mientras exhalaba aire por la nariz. Cerró los ojos y llamó a Chomei varias veces. Después de unos minutos sin respuesta, Kurama se había vuelto un poco cauteloso ante la situación que se avecinaba. Él no fue el único que notó que algo andaba mal, las otras dos partes estaban peligrosamente en silencio, cautelosas incluso cuando sintieron la extraña sensación que se les venía encima. Algo está mal con Fu. Sentí su pico de chakra y de repente sentí que el chakra de Chomei se escapaba. Lo sé. Chomei me llamó y no he sabido nada de él desde entonces. Él sabe que no debe llamarme a menos que sea algo que involucre peligro para nosotros, algo debe haber llegado a su contenedor para que él diga mi nombre en tal forma. Corto plazo. Dijo Kurama mientras entrecerraba los ojos. Kamina también entrecerró los ojos, sospechando solo algo que podría haber ocurrido directamente. El huevo, posiblemente salió del cascarón. Llamó a Naruto. Naruto, deja de hacer lo que estás haciendo y ve a la chica ahora, podría estar en peligro. Ordenó la bestia del trueno. Bien, estoy en ello. Naruto empujó sus dedos hacia arriba cuando aterrizó sobre sus pies, sus clones se disiparon mientras corría hacia adelante con una fuerte explosión de chakra que se sumaba a sus movimientos. Había corrido a un ritmo rápido hacia la región donde normalmente había residido Fu. La firma del chakra salía en esa dirección en oleadas y estaba creciendo. Algo estaba mal, definitivamente algo estaba mal con Fu si su chakra se estaba inundando tan salvajemente. No le tomó mucho tiempo llegar a su casa del árbol literal, y justo cuando intentaba moverse hacia la entrada, un estallido de chakra explotó fuera del árbol, causando que el árbol se desintegrara en pedazos mientras un vil chakra brotaba.
Los escombros y el humo rodearon el lugar cerca de la explosión y Naruto no pudo ver nada mientras miraba hacia el área. Se puso de pie y saltó a la hora desolado claro lleno de humo mientras miraba alrededor en el humo. El rubio tosió levemente, el humo se extinguió mientras buscaba despierto a su compañero Jinchuriki, sin embargo, una vez que todo pareció calmarse, no pudo encontrar ninguna forma de su autoproclamado amigo de cabello menta. Se detuvo confundido mientras miraba a su alrededor. Naruto no entendía lo que acababa de pasar, no podía ver a su amigo, pero podía sentir el chakra que todavía estaba alrededor del área. Dio unos pasos hacia atrás mientras miraba alrededor del gran agujero donde residía el árbol. No fue hasta que sintió que el chakra estalló una vez más cuando estuvo en alerta máxima. Naruto, muévete ahora. Llamó Kurama. Naruto siguió las palabras de Subi-Hulu y saltó hacia atrás. Justo cuando se alejó de donde estaba parado, algo se estrelló contra el terreno terroso. Naruto volteó hacia el otro lado y aterrizó a 4 patas mientras miraba a la figura que ahora estaba frente a él. Los ojos azules se abrieron repentinamente mientras miraba a la figura y sintió pequeños escalofríos recorrer su columna. La criatura estaba colocada a 4 patas, pero la estructura de su cuerpo hacía suponer que podía pasar de ser un cuadrúpedo a un bípedo. 5 garras animales clavadas en el suelo. Se parecía un poco a un insecto debido al cuerno curvo gigante que se extendía desde su frente. Estaba cubierto de piel roja y negra como la sangre y de cada hombro, 2 grandes púas sobresalían en ángulo. La rareza también poseía 2 colas delgadas que sobresalían del área del coxis y un par de alas grandes que sobresalían del área de los hombros. Sus ojos circulares y el interior de su boca de forma cóncava brillaban con una luz blanca, pero aún servían para aumentar su factor de intimidación. ¿Qué es eso? Naruto hizo una pausa mientras miraba a la criatura. Dicha criatura emitió un pequeño silbido y un chasquido mientras miraba al rubio con una mirada depredadora en sus ojos. ¿Dónde está Fu? Ese Naruto, es Fu. Camina dijo. Un silbido bajo y vibrante hizo eco en el suelo del bosque que sacudió el suelo, la gran cantidad de chakra que sostenía el anfitrión había causado que las rocas flotaran en el aire, el suelo se partió y un viento siniestro estalló a su alrededor como una furiosa llegada del fin de los días. Ese es Fu. Naruto exclamó con sorpresa e incredulidad. Cerró su mano derecha en una primera y apretó con fuerza. Mierda. Nunca había visto algo así, de ninguna manera eso es Fu. No habrías conocido a Naruto porque nunca antes habías visto algo así hasta ahora. Kurama interrumpió esta vez mientras entrecerraba los ojos. Esa forma es la segunda etapa de un anfitrión Jinchuriki usando los poderes de un Biju. No he conocido a muchos que hayan controlado este estado, pero por experiencia con tu madre usando mi poder y pasando por este estado, bueno, debería decirte esto, el poderoso canino hizo una pausa. Todos mis instintos, toda mi ira, ella sucumbió a eso, convirtiéndose en una bestia con cola en miniatura. Con Fu, ella es más o menos una berserker. Algo la llevó a pasar por esta transformación y algo la llevó a usando el chakra de Chomei, no sé qué sería. Derecha. Dijo Naruto en voz baja, aún sin poder creer que así era el poder de un Jinchuriki usando una gran parte del poder de una bestia con cola. Ni siquiera él había pasado por tal estado. Si hubiera un momento en el que entraría, entendería qué tipo de peligro representaría para cualquiera. ¿Has intentado contactar a Chomei para ver qué le pasaba? He estado haciendo eso mucho antes de que viniéramos aquí. Algo está mal con los dos. Chomei está en silencio, es como si algo estuviera bloqueando nuestra comunicación o es demasiado tonto para ni siquiera responder mis respuestas. Kurama entrecerró los ojos. Vas a tener que darles una llamada de atención. No creo que haya nada más que puedas hacer hasta que llegue tu pervertido padrino. No tengo ninguna duda de que él había sentido esto. Lo mismo con el resto del pueblo. No creo que sean muy amables después de todo esto. Kamina respondió. Vas a tener que detenerte. Es posible que algunas de tus técnicas no le hagan nada, pero existe la posibilidad de que aún puedas dañar el lugar donde la detuviste lo suficiente hasta que llegue la ayuda. De lo contrario, manténlo a salvo. Y mantente a una buena distancia de ella y trata de no morir. Gracias Kamina-sensei, sus palabras de consejo son útiles. Dijo el rubio con un dejo de sarcasmo en su voz. La distracción de conversar con dos entidades dentro de su mente había hecho que se olvidara del Jinchuriki enloquecido por el momento, pero fue sacado de sus pensamientos cuando Fu desató un rugido bestial. La onda expansiva causada por el rugido levantó tierra y polvo, y envió al shinobi rubio patinando hacia atrás varios pies. ¿Trata de no morir, eh? Reflexionó Naruto.
Fu se lanzó a sí misma a altas velocidades, pareciendo parpadear de unos pocos. Lo aterrador era que no era una forma de Shunshin ni era teletransportación, era velocidad pura y sin adulterar. Luego apareció de la nada, con el puño ya levantado para golpear. El tiempo pareció ralentizarse para Naruto mientras entrecerraba los ojos. Una gota de sudor se deslizó por un lado de su cabeza cuando colocó una señal con la mano. El puño se estrelló y generó otra onda de choque masiva y provocó la formación de una enorme nube de polvo. La nube se dispersó rápidamente por el rápido zumbido de las alas de Fu y reveló al Jinchuriki de Nanabi parado en el pequeño cráter que había causado su ataque. Gruñó molesta cuando miró el resultado de su ataque solo para descubrir que la rubia no estaba en ninguna parte de su campo de visión. Sin embargo, sus otros sentidos detectaron su ubicación. Luego levantó lentamente la vista y gruñó ligeramente, mirando a la rubia que ahora flotaba en el aire. El Jinchuriki de 4 colas no se movió mientras miraba al rubio, esperando su próximo movimiento. Gracias a Kami que había dominado Bukujutsu. No habría pensado que lo necesitaría, pero se movió más rápido que la mayoría de las personas con las que me he enfrentado. Sin mencionar que era impredecible. Naruto se balanceó más alto en el aire mientras miraba hacia abajo al estado de 4 colas del Jinchuriki de 7 colas. Necesito tener cuidado. Sé con certeza que soy más rápido que ella en tierra, sin embargo, dejó de pensar mientras la miraba, observando sus alas. La Jinchuriki poseída gruñó mientras extendía sus alas antes de que comenzaran a vibrar a altas velocidades. Lentamente, ella se elevó del suelo, mirando a la rubia antes de que se lanzara por los aires hacia su objetivo. Ella va a tener la sartén por el mango en el cielo. Me estoy quedando con chakra, y por mucho que tenga, solo puedo continuar por tanto tiempo, pensó mientras volaba lejos del insecto Jinchuriki, flotando justo por encima de los árboles mientras volaba a gran velocidad por el bosque. Miró hacia atrás viendo al Jinchuriki volador no muy lejos detrás de él y aumentando la velocidad. Se agachó bajo los brazos de varios árboles, flotando a pies del suelo mientras se movía de lado a lado, evitando la línea de árboles frente a él. Miró hacia arriba brevemente, dándose cuenta rápidamente de que la bestia no estaba allí, solo para escuchar el batir de sus alas frente a él. Un fuerte gruñido estalló cerca de él cuando se giró para ver el estado de ira de Fu acercándose a él. Se agachó más, fallando el ataque principal por meros centímetros. Sin embargo, el segundo ataque pronto había entrado en juego. Una de las 4 colas de Fu se envolvió alrededor del tobillo del rubio, deteniendo su vuelo cuando la criatura de 4 colas lo jaló con fuerza y lo arrastró por el aire. Las ramas lo habían golpeado de muerte en la cara, arañando sus mejillas varias veces, y las hojas entraron en su boca antes de que estuvieran sobre el dosel del bosque y hacia el cielo una vez más. Naruto miró a la criatura antes de que ésta le devolviera la mirada con una sonrisa maliciosa. ¿Por qué tengo la sensación de que no me gusta la forma en que me mira? Él pensó. Su pregunta fue respondida cuando la cola de Fu lo elevó más alto en el aire y se balanceó hacia abajo, liberándolo a medida que el impulso ganaba rápidamente por la fuerza con la que la cola lo lanzaba. ¡Mierda! Naruto miró hacia atrás cuando instantáneamente vio el suelo. Pasó la marca de los 100 metros y caía más rápido. En unos pocos segundos se convertiría en una plastilina en el suelo y Fu podría acabar con él fácilmente si estuviera lisiado. Naruto formó su característico signo de mano en forma de cruz y rápidamente gritó: Taijun Kage Bunshin no Jutsu. 500 clones aparecieron detrás de él y se unieron aferrándose al original. La fuerza de él había causado que todos los clones se disiparan instantáneamente, y Naruto aterrizó pesadamente en el suelo, causando un pequeño cráter debajo de él. Tosió erráticamente, tratando de que el aire volviera a sus pulmones. Podía escuchar las vibraciones de las alas sobre él y abrió los ojos solo para mirar directamente a los ojos de la bestia de cola en miniatura. Estaba a unos pocos centímetros del Jinchuriki de Nanabi, su boca se abrió y sostenía una pequeña bola negra en ella. Luego masticó y se tragó la esfera negra. El Jinchuriki dejó escapar vapor cuando una luz brotó lentamente de su boca. «Mierda, maldito jefe», dijo mientras sacaba un kunai y se apuñalaba. Naruto instantáneamente explotó en humo antes de que el ataque se lanzara al suelo. No más de 10 yardas detrás del Jinchuriki poseído, Naruto miró la explosión masiva que ocurrió, la representación del poder que había tenido el Bisuldama en miniatura. Miró conmocionado y asombrado cómo una enorme cúpula de luz roja y blanca y chakra se expandía hacia el exterior, envolviendo todo lo que estaba en su radio.
El cabello de Naruto se azotó hacia atrás salvajemente y se vio obligado a protegerse los ojos del polvo y la suciedad que volaban por el aire como resultado de la onda expansiva del ataque. Ese ataque me habría matado. Gritó en su mente y sintió que gotas de sudor le caían por la cara. ¿Está tratando de exagerar o qué? Por lo general, eso sería algo malo cuando te enfrentas a oponentes que son fuertes, aunque este es un asunto diferente. Supongo. Camina dijo. No mierda. Naruto gritó en su mente cuando sintió que los vientos se apagaban por el ataque de Fu. Una vez que lo hicieron, saltó a los árboles para observar el daño, pero casi perdió el equilibrio cuando lo miró. El Kyuubi Jinchuriki miró la destrucción que arrasaba la tierra y ni siquiera pudo formar un pensamiento coherente. Un enorme cráter era todo lo que quedaba del área boscosa, con un diámetro de unos 3 kilómetros y una profundidad de 10 pies. Los árboles que habían estado parados frente al Bihulu en miniatura habían sido borrados, vaporizados por el impacto de la explosión y cualquier animal. La vida que había estado en las inmediaciones probablemente también había sido eliminada. Naruto luego cambió su enfoque al estado bestial de Fu mientras lentamente daba unos pasos hacia adelante y miraba con calma su trasero. Naruto, ¿qué estás haciendo? No te acerques a ella. Kurama habló en un tono autoritario. Voy a tratar de hablar con ella, tal vez su conciencia todavía esté allí en alguna parte. ¿Por qué no intentas comunicarte con Chomei una vez más para ver si puede escucharte o no? Tal vez podría reinar en su chakra lo suficiente como para ayudar a Fu. Naruto le dijo al zorro, quien respondió con un gruñido. Vamos Kyuubi, no nos quedan muchas opciones. No quiero lastimar gravemente a Fu ni hacer que me maten para esperar a que llegue la ayuda. Tarde o temprano Jiraiya estará aquí y tendrá algo para someter el chakra. Además, se trata de ayudar a nuestros hermanos necesitados, ¿verdad? Kurama hizo una pausa por un momento y se burló antes de gruñir en reconocimiento. Muy bien, intenta llamarla entonces, pero no me culpes si este plan falla. Él había estado tratando de distraerla o evitar cualquier ataque de su estado de locura. Posiblemente, se había preguntado si podría comunicarse con su conciencia si todavía estaba en algún lugar allí, lo que con suerte deseaba que estuviera. Lentamente caminó hacia el Jinchuriki con cuidado. Había visto a la chica poseída girar la cabeza, el casco de la cabeza del escarabajo cubría su rostro, pero sus ojos seguían mirando a través del casco. Naruto dejó de moverse mientras miraba a la chica con una mirada ligeramente preocupada. Fu, ¿puedes oírme? Preguntó en voz baja, mirando a la chica de la capa de chakra. Es Naruto. Tienes que darme una respuesta si estás ahí en alguna parte. Vine aquí para ayudarte, pero necesito saber si todavía estás ahí o no. Su voz pronto se volvió más tranquila, más natural, mientras intentaba llegar a los pensamientos de la chica. Necesito una respuesta Fu. Una estaría bien ahora. Él la miró mientras esperaba brevemente por un momento. Fu no se había movido ni un centímetro en los momentos en que Naruto hablaba, sin embargo, nada entró en los pensamientos de la chica mientras soltaba una mezcla de clics y chasquidos de su garganta. Con un estallido de velocidad, se estaba preparando para lanzarse al ataque y destrozar a Naruto. Los ojos de Naruto se abrieron cuando vio que la bestia se acercaba a él. El tiempo se sentía lento para él, la adrenalina bombeaba ligeramente mientras mantenía su posición con firmeza. Miró a su posible atacante muerto a los ojos, esperando que se produjeran los resultados. Crash. En un borrón de rojo y blanco, Jiraiya se estrelló entre los dos Jinchuriki a gran velocidad. Miró a Fu directamente a los ojos y rápidamente golpeó un trozo de papel directamente en el cuerno de Fu antes de que el estado de bestia pudiera reaccionar a los movimientos de Jiraiya. La bestia emitió un rugido bajo de confusión cuando el chakra salió vapor de su cuerpo antes de gritar de agonía mientras intentaba agarrar la etiqueta, solo para que el chakra muriera lentamente de las manos de Fu y poco después, todo su cuerpo. En unos momentos, el Jinchuriki del Nanabi había sido sometido y cayó al suelo boca abajo en el suelo, inconsciente. Naruto parecía un poco sorprendido mientras miraba la escena que ocurrió. Shibuki luego apareció a su lado y colocó una mano sobre su hombro para sacarlo de su estupor. Naruto-kun, ¿estás bien? Preguntó en un tono preocupado. ¿Eh? Naruto quedó aturdido por un momento antes de sacudir la cabeza por la confusión y asintió lentamente. Sí, estoy bien. Solo me sorprendió la sorpresa, supongo. Shibuki asintió, aceptando las palabras del chico, eso está bien. Sentimos que el chakra se disparaba no hace mucho. No nos tomó mucho tiempo llegar aquí, te notamos en el aire con Fu, y Jiraiya-sama había intervenido para evitar más daños.
Es bueno que salieras ileso. Definitivamente tienes razón, Shibuki. Jiraiya se giró y miró al rubio con una sonrisa. Diablos, si no hubiera hecho ese sello de contención, habríamos tenido un momento difícil en nuestras manos, ¿no? ¿En qué estabas pensando al venir aquí? ¿Podrías no dices que algo estaba mal aquí? Lo hice, pero conozco a Fu. Solo quería asegurarme de que estaba a salvo, pero algo había preocupado a Kyuubi y Kamina. Dijeron que algo ocurrió que hizo que Fu actuara de esa manera. Jiraiya levantó las cejas sorprendido. ¿En serio? ¿Qué sería eso? ¿Qué hay sobre eso? Exclamó Shibuki mientras señalaba más allá de ellos. Los dos shinobi de Konoha siguieron la dirección que señalaba Shibuki antes de que sus ojos se abrieran de par en par por lo que vieron. Era una extraña criatura con 6 tentáculos abriendo su pecho mientras tiraba de la hembra Jinchuriki dentro de su cuerpo con dichos tentáculos. La criatura cerró lentamente su revestimiento. Dio un leve grito cuando sus ojos brillaron de color amarillo y una luz rodeó lentamente su cuerpo. ¡Qué demonios! Jiraiya dio un paso atrás. Kamina entrecerró los ojos desde el paisaje mental de Naruto mientras miraba la escena en cuestión. Lanzó un gruñido bajo y miró a la criatura cambiando y creciendo lentamente, emitiendo un rugido bajo desde dentro de la luz. Iris.